Ya. Buenas noches, amigos queridos, amigos y hermanos en Yahshua HaMashiach. Deseo que tengan una linda noche y que hayan pasado un muy buen día. Que les haya ido bien en su trabajo, en todas sus actividades, en todo lo que tienen que hacer. Y más que todo en el amor con su familia, que es lo más importante. Porque algo que yo siempre me pregunto es, ¿para qué la gente se casa si no va a amar? Porque lo más lógico es que cuando uno se case es porque uno quiere un compañero, una compañera, con quien conversar, con quien estarse apapachando, con quien abrazarse, con quien darse un beso. Pero si no le gusta hacer nada de eso, si es más frío que un hielo y le molestan todos esos apapaches y esas cosas, no se case. El problema del mundo entero, del grave problema de casi todas las personas, es que no tratamos de aprender a conocernos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Nosotros, para entrar en una relación, tenemos que entrar con los pies bien puestos sobre el piso, saber en dónde estamos pisando y qué somos capaces de dar y qué es lo que no somos capaces de dar. Para no ofrecer lo que no vamos a dar, porque eso es engañar, eso es jugar con los sentimientos de otra persona, eso es dañar a la gente. Entonces, que cuando yo ya tenía tantos años con mi esposa, 10 años, me encantó una compañera de trabajo. O sea, nunca estuvo Dios en su primer lugar. Nunca pensó en que en el momento que se iba a ir a acostar con su compañera de trabajo, usted iba a hacer una herida mortal en el corazón de Dios. Nunca pensó eso. Nunca pensó en que Dios por esa situación lo iba a castigar, porque Dios castiga durísimo el adulterio. Yo he visto hombres con unas empresas gigantescas, con carros elegantísimos. A mí me tocó ministrar a un hombre en la iglesia bautista. Era un hombre que yo, cuando era peladita, 15, 16 años, ya 17, yo lo veía y era un millonario, era un hombre multimillonario. Tenía cualquier cantidad de empresas, haciendas y todo eso. Y cuando él me pidió y me dijo, doctora, a mí me han dicho que aunque yo sea varón, yo le ruegue que me ministre porque usted es excelente para ministrar. Entonces me contó todo lo que le había pasado y le dije, ¿y usted sí sabe por qué le pasó todo eso? La verdad no, doctora, porque yo siempre he hecho caridad a los pobres, siempre he pagado bien a mis empleados y todo eso. Dije, ¿usted le fue infiel a su esposa? La verdad es que sí. Ahí está el castigo. Perfecto, acuéstate con esa mujer. Y se te van a meter toditos los demonios que tiene esa mujer, se te van a meter a ti. Y tú dejarás de ser mi hijo. Pasarás a ser un goyim, un perro pagano. Pero te voy a quitar todo lo que te di como hijo. Y él se quedó helado. Me dijo, sabe que yo siempre en el fondo sospechaba que era eso. Entonces le dije, oremos. Pídale perdón al Señor, que el Señor nunca le cierra las puertas al hombre o a la mujer arrepentido. Que usted le pida de corazón perdón por haber hecho eso.
Y se divorció, sí, mi esposa no me aguantó eso, no me perdonó. Y se divorció. Dije, bueno, pidamos perdón entonces. Cuando yo me levanté ya y cogí las llaves para irme en mi carro, cuando yo lo quedo mirando que el hombre no bajaba a la vereda a coger su carro, sino que yo lo vi cruzar al frente de la iglesia. Y cuando lo veo que llama al colectivo y se sube en un colectivo, créanme que casi me da un infarto. No lo podía concebir. Yo había visto un hombre multimillonario, no millonario, multimillonario. Era cliente de mi papá. Para Navidad, él le pedía a mi papá que le tuviera unos 30 o 40 pavos para la fiesta navideña que él hacía para su casa. Le pedía 5 o 10 cajas de whisky. Y verlo ahora, ni siquiera llamar un taxi, sino que llamaba al colectivo. A mí casi me da un infarto. Yo me quedé parada, no me podía mover de la vereda. Parecía que estuviera pegado los pies con cemento al pavimento. Y cuando llegué a mi carro me temblaban las piernas y las manos y me quedé ahí sentada un rato y empecé a llorar y no podía parar de llorar porque fue terrible. Entonces entendí cómo se paga el adulterio. El adulterio Dios se lo cobra quitándole todo lo que le ha dado. Todo, pero todo, hasta que lo deja en cero. Entonces hay que aprender a amar, porque el amor es fiel hasta la muerte. Cuando uno ama a una persona, uno es incapaz de ver a otra persona como algo, como una posible relación. Yo me acuerdo que yo siempre les decía a mis hijos, yo a tu padre le he sido fiel hasta con el pensamiento. Y que no me molestaban hombres, me molestaban cualquier cantidad de hombres. Cuando iba al banco, cuando me bajaba del carro, venía dejando el carro en el garaje, me molestaban hombres y bellos, uno más lindo que el otro, de esos que no se ven en el Ecuador. Seguramente eran extranjeros, eran bellos. Pero para mí el hombre más lindo de este mundo era mi esposo. Y eso lo contempló una vez mi hija Karen y me dijo, mami, mira el hombre cómo se te va de bola, pero qué guapo que es. Qué ojos azules más bellos que tiene el tipo. Es bellísimo. Le dije, sí, pero no es más bello que tu padre. Solamente es una belleza natural, pero todo eso, esa belleza sin el amor de tu padre es lodo, es vacío, no es nada. Al amor de tu padre no le hace falta belleza, no le hace falta nada. Y mi hija se quedó escuchándome. Bueno, vamos hoy día a leer las ofrendas por el pecado. Déjenme poner mi velito. Uy, este velo sí que está. Bueno, ahora sí empezamos. Padre eterno, bendito de la gloria, bendícenos tanto a mis hermanos y hermanas como a mí y a Omar, Señor, para hacer estos videos que sean explícitos para mis hermanos, que no los aburran,
Ponles amor en el corazón por tu palabra. Ponles sed de tu palabra en sus corazones, Señor. Y dales excelente memoria. Agrándales la memoria. Dales memoria espiritual, Señor. Dales espíritu de sabiduría, Padre eterno, para que puedan comprender tu palabra y nunca la olviden, Señor mío. Porque recién es la primera vez que están leyendo conmigo. Y a veces yo ya llevaba 15 veces leída la Biblia y todavía habían vacíos que tenía. Entonces es tan importante leer la palabra para comprender, porque estamos en los últimos días, Señor. Bendícenos, Abba Yahweh, bendícenos, Yahshua HaMashiach. Bendícenos con tu sangre preciosísima. Señor, perdona todos nuestros pecados, Abba Yahweh. Te lo pedimos en el nombre santo de Yahshua HaMashiach. Yahshua bendito, lávanos con tu sangre bendita. Aleluya. Ya. Ofrendas por el pecado. Yahweh dijo: Moshe, dile a los hijos de Israel: si alguno peca inadvertidamente contra alguno de los mitzvot, de los mandamientos de Yahweh, referente a cosas que no deben ser hechas, si él hace alguna de ellas, entonces si el Cohen, si el sacerdote ungido, el que peca, y así trajo culpa sobre el pueblo, él ofrecerá a Yahweh un novillo sin defecto como ofrenda de pecado por el pecado que él cometió. Repito. Entonces, si el Cohen, si el sacerdote ungido, el que ha sido ungido como sacerdote, no cualquier sacerdote, sino el ungido. Entonces, si el Cohen ungido, el que peca, y así trajo sobre el pueblo, él ofrecerá a Yahweh un novillo sin defecto como ofrenda de pecado, por el pecado que él cometió, como ofrenda de pecado, por el pecado que él cometió. Traerá el novillo a la entrada del tabernáculo del testimonio delante de Yahweh. Pondrá su mano en la cabeza del novillo y sacrificará al novillo en la presencia de Yahweh. El Cohen ungido tomará un poco de la sangre del novillo y la traerá al tabernáculo del testimonio. El Cohen mojará su dedo en la sangre y salpicará algo de la sangre 7 veces en la presencia de Yahweh, delante de la cortina del lugar Kadosh, o sea, sobre el velo que es Yahshua. El Cohen, el sacerdote, pondrá algo de la sangre del novillo en los cuernos del altar para incienso fragante delante de Yahweh, allí en el tabernáculo del testimonio. Toda la sangre del novillo que sobre la verterá en la base del altar para ofrendas quemadas, o sea, ahí donde está la ceniza, ¿no? Que está a la entrada, del tabernáculo del testimonio. Removerá del novillo para la ofrenda de pecado toda su grasa, la grasa que cubre los órganos internos, toda la grasa encima de los órganos internos, los 2 riñones, la grasa sobre ellos, cerca de las ijadas, y la que cubre el hígado, la cual removerá con los riñones, como es removida de un buey sacrificado como ofrenda de shalom, de paz. Y el Cohen, el sacerdote, hará que estas partes suban en humo sobre el altar para ofrendas quemadas. Pero el cuero del novillo y toda su carne con su cabeza, las partes bajas de sus piernas, sus órganos internos y el estiércol, en otras palabras, el novillo entero, traerá fuera del campamento
¿Por qué fuera del campamento? Porque ahí